Bueno, para empezar vamos a ver sobre los objetivos, que eso también es parte de las generalidades de la materia, porque en la parte de los objetivos, estos son objetivos que la universidad se plantea en el plan de estudio de esta materia, ¿no? El módulo de implementación de buenas prácticas de manufactura y se implica evaluaciones y mejoras de las condiciones higiénicas en cada una de las áreas y procesos de la industria alimentaria, con el fin de mejorar las condiciones de diseño de infraestructura, uso de equipos de protección y prácticas de higiene personal, evitando así las contaminaciones físicas, químicas y microbiológicas en los alimentos, ¿verdad? Básicamente que ustedes tengan ese conocimiento, ¿ya?, de todo lo que implica las buenas prácticas de manufactura eh, y todas las evaluaciones y mejoras de las condiciones higiénicas en cada una área de los procesos de la industria alimentaria. Toda empresa que ustedes vayan a laborar de industria alimentaria, van a tener que trabajar con las buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Posiblemente ya estén implementadas las buenas prácticas de manufactura. A no ser que usted quiera, por ejemplo, desarrollar una empresa propia y usted sea el responsable de implementarlas como tal. O de repente cambia el rubro de la empresa, del negocio, y hacen un producto en el cual requiere de buenas prácticas de manufactura. Entonces, la idea es que el estudiante conozca toda la parte de evaluaciones y mejora de condiciones higiénicas en cada una de las áreas y procesos de la industria alimentaria, con el fin, dice, de mejorar las condiciones de diseño de infraestructura. Esto también es importante, aunque esté implementada, no necesariamente quiere decir que en todas las empresas está implementada de la mejor forma. Entonces, conocer esto es básico y necesario en la industria de alimentos. Es básico, fundamental de la carrera, ¿no? Conocer sobre buenas prácticas de manufactura, inocuidad alimentaria y todo eso, que ya vamos a entrar un poco más en detalle. Luego, el otro objetivo es desarrollar las competencias para la implementación de buenas prácticas de manufactura durante los procesos de producción en la industria alimentaria, obteniendo productos aptos para el consumo humano. Todo lo que es la parte de competencia, es decir, que el alumno sea competente y tenga las competencias para tanto la implementación como el seguimiento, el control de las buenas prácticas de manufactura, ¿ya? No solamente el proceso de implementación. La idea es que en el curso o en la materia ustedes aprendan a desarrollar, les decía yo, un manual de buenas prácticas. El manual implica todos los lineamientos o todos aquellos procesos, procedimientos que usted está prácticamente implementando o va a definir dentro de la organización para que se implemente. Todo lo que está escrito en ese manual de buenas prácticas de manufactura, usted lo debe de cumplir dentro de la organización. Entonces, eso es parte importante de la implementación como tal, ¿ya? Por eso es necesario que usted desarrolle las competencias, es decir, conozca todas las áreas y qué implica cada una de las áreas de las buenas prácticas de manufactura. Luego, contribuir, dice, a la formación integral de los estudiantes de la carrera de ingeniería, está repetido aquí, de ingeniería en tecnología y procesamiento de alimentos, respecto al conocimiento de las buenas prácticas de manufactura en la industria. Por eso digo yo que es bien, bastante, muy bien estructurada la materia dentro de la carrera. Hubiese sido un error ponerla, yo más adelante he visto el pensum de ustedes en la carrera y creo que más adelante ven algo sobre los prerequisitos, programas prerequisitos. Los programas prerequisitos que son para una certificación HACCP y que involucra todos los programas adicionales a las buenas prácticas de manufactura para la implementación de las HACCP. Entonces, quizás hubiese sido un error hacer una sola materia de todo eso. Me parece bastante ideal que haya una sola materia de buenas prácticas, ¿no? Porque las buenas prácticas son el pilar fundamental de todo, ya de las HACCP, incluso si nos vamos más allá hoy en día, no solamente HACCP, sino las ISO 22000. Si nos vamos a eso, más adelante vamos a hablar un poco de eso, el pilar fundamental y lo más básico en las buenas prácticas de manufactura. Y muchas empresas no llegan a eso, a certificarse ni nada de eso, por los costos y todo que implica, pero sí es necesario y un requisito de la implementación de las buenas prácticas. Entonces, parte
de la formación integral de todo estudiante de la carrera de ingeniería, de alimentos, la costumbre de tener alumnos solo de industria. Es necesario que conozcan de eso. O sea, no puede haber un ingeniero de alimentos que no conozca buenas prácticas de manufactura. Luego, desarrollar en el estudiante los conocimientos y competencias que le permitan planificar, ejecutar, supervisar y elaborar informes respecto a la aplicación de buenas prácticas de manufactura. Eso es parte de todo el proceso de la implementación. Aquí vamos a la idea es aprender eso, que ustedes aprendan claro, si usted entiende qué son las buenas prácticas, si usted entiende cómo se dan las auditorías de buenas prácticas o qué es lo que se audita, fácilmente usted en una empresa podrá elaborar informes respecto a la aplicación, en qué está fallando, en que básicamente una buena práctica de manufactura puede ser un sistema de gestión micro, ¿verdad? Es decir, planificar autoauditorías y realizar informes para ir mejorando, porque esto no es algo estático. Las buenas prácticas siempre van requiriendo de la mejora del día a día dentro de las organizaciones. Bueno, ya como parte de eso en cuanto a los objetivos que tiene trazada la universidad con el plan de estudio, en cuanto ya a la introducción de la temática, para ver así un concepto general, dice, las nuevas tendencias en el consumo mundial de alimentos se orientan a la demanda de productos que cumplan cada vez más estrictas normas de sanidad, inocuidad y calidad. Son palabras bien claves y bien importantes, y que ya vamos a ver la diferencia entre ellas, ¿ya? Es muy importante. Este panorama es producto de un entorno comercial que se torna más exigente y competitivo en razón de la globalización de los mercados y la interdependencia económica. Hoy en día, usted no me dejará mentir, cada vez los clientes, nosotros como somos más exigentes, cada vez exigimos mejor calidad de los productos y la misma globalización, el mismo panorama, entorno comercial que existe, redes sociales y todo como es hoy en día, cada vez el usuario, el consumidor, es cada vez más exigente y más inteligente. Ya no es que nunca ha sido inteligente, pero en el sentido de que cada vez conoce más el producto o exige más del producto. Y ya empieza a hablar, por ejemplo, de inocuidad, que es necesario. Hoy en día nosotros, más con la situación de la pandemia, el COVID y todo eso, hasta cierto punto somos un poco más cuidadosos, tal vez algunos, ¿verdad? De repente de no comprar alimentos en cualquier lugar, o de estar aquello, bueno, en los mismos restaurantes, comida rápida y todo eso, si ustedes se fijan, han implementado algunas cuestiones en las que no tocar el producto, por ejemplo, lógico, en la preparación sí, pero en la parte de la entrega, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay un montón de situaciones que cada vez hacen que el cliente exija más, ¿no? Y esa misma situación de que el cliente exige nos lleva a las organizaciones, a las empresas, a estar más ligados a toda esta parte de la inocuidad y calidad alimentaria. Todavía pueden haber muchas empresas dentro del país o dentro del mundo en el cual no necesariamente están implementando sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, pero sí al menos deberían de implementar las buenas prácticas de manufactura como tal. Tal vez en los negocios y un poco informales, restaurantes, comedores y todo eso todavía no se implementan como tal, pero debería de implementarse. Las buenas prácticas, dice, de manufactura son un conjunto de principios y recomendaciones técnicas que se aplican en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud, ¿ya? Y para evitar su adulteración. También se le conoce como buenas prácticas de elaboración o buenas prácticas de fabricación. En algunos libros van a ver ustedes buenas prácticas de elaboración o de fabricación, pero al final es lo mismo, buenas prácticas de manufactura. Y como concepto introductorio, dice, son el conjunto de principios y recomendaciones técnicas. Son una lista de recomendaciones, ¿ya? Y eso es lo que usted, por ejemplo, en un manual va a plasmar. Ahí no son recomendaciones como tal, ahí son básicamente un reglamento o directrices que usted va a seguir dentro de la organización como tal. Pero no todas aplican dentro de las organizaciones, por eso habla de recomendaciones técnicas. Como aspecto general, las buenas prácticas da ciertas recomendaciones, pero algunas aplican en cierto tipo de industria y otras no.
Y lo que buscan, dice, garantizar la inocuidad y la aptitud, es decir, qué tan apto es el producto para el consumo humano. Y cuando hablamos de inocuidad, antes de entrar en el concepto como inocuidad, que creo que igual quizá la mayoría de ustedes ya lo han escuchado, en la carrera se habla mucho de la parte de inocuidad, básicamente aquel producto el cual, si lo queremos ver así en forma general, ¿verdad? Un concepto bien puntual, es aquel producto el cual no daña la salud del consumidor, ¿verdad? Ese es un producto inocuo, digamos, es apto para el consumo y prácticamente no tiene o no genera ningún peligro o no tiene ningún riesgo o está dentro de los límites aceptados, lo cual permite que su consumo no dañe la salud del consumidor. Esa es la parte de inocuidad. Pues las buenas prácticas de manufactura van orientadas a lograr eso. Y para eso voy a hablar un poco acerca de los antecedentes y la historia de las buenas prácticas de manufactura. Dice que históricamente las buenas prácticas de manufactura surgieron en respuesta a hechos graves relacionados con la falta de inocuidad y pureza y eficacia de los alimentos y medicamentos. Aquí algo importante, la BPM no necesariamente se aplican solamente a la industria alimentaria, aunque es básico, ¿no? Pero también en la parte de medicamentos, es decir, está orientada a todo producto que básicamente es del consumo humano. Y no solamente, o una vez consumo humano, también que está en contacto con el usuario directamente y que puede dañar la salud del usuario. Por eso se aplica también en la parte de, no solamente en la industria farmacéutica, sino que también en la industria de cosmética también se implementan las buenas prácticas de manufactura y en la industria de insumo médico. Por ejemplo, el caso que les decía en la empresa donde yo laboro, nos dedicábamos a hacer prácticamente producto que no tiene nada que ver con buenas prácticas, que es un producto para aplicación de agroquímicos, de insecticidas y todo eso. Y bueno, y se nos dice, fabriquemos un producto para uso médico, básicamente es decir, hacer una área exclusiva de buenas prácticas en la manufactura, porque el producto médico como tal entra en contacto con con el usuario. Y en caso de los alimentos no se diga. Igual aparte la industria farmacéutica es un producto que el usuario también lo consume. Entonces, desde ahí surge, los antecedentes, dice, se remontan a 1900, algo bastante viejito esto, Estados Unidos, dice, cuando se creó la Federal Food and Drugs, la FDA, que es bastante conocida, y posteriormente en 1908 se promulgó el Acta sobre Alimentos, Drogas y Cosméticos, donde se introdujo el concepto de inocuidad. Ahí se empezó a hablar ya de aquel tipo de producto, el cual es necesario garantizar que no dañe la salud del usuario. El episodio decisivo, sin embargo, dice, tuvo lugar el 4 de julio de 1962, al conocer los efectos secundarios de un medicamento. Y ahí parte las buenas prácticas de manufactura, hecho que motivó la enmienda de Kefauver Harris y la creación de la primera guía de buenas prácticas de manufactura. Esa enmienda lo que era una reforma de ley, la cual se generó de acuerdo como resultado debido a efectos secundarios de un medicamento el cual dañó la salud de los usuarios, y eso motivó a hacer una reforma de ley y a la creación de la primera guía, dice, de buenas prácticas de manufactura. Y de ahí se fue básicamente evolucionando hasta llegar a lo que estamos hoy en día, no solamente en la parte de medicamentos farmacéuticos, sino en la industria alimentaria y también en la industria de cosméticos y de insumo médico también. Esta guía, dice, fue sometida a diversas modificaciones y revisiones hasta que se llegó a regulaciones vigentes actualmente en Estados Unidos para buenas prácticas de manufactura de alimentos. Por otro lado, dice, ante las necesidades de contar con bases armonizadas para garantizar la higiene de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, está el Códex Alimentario. Esto también es importante y creo que ustedes, muchos quizá ya lo conocen, tal vez en otra materia lo han visto, y si no, pues está bien que lo conozcan acá. El Códex Alimentario, que básicamente son directrices
para los principios generales de higiene, ¿verdad? En la producción de alimentos. Entonces, el Códex Alimentario, que por cierto, ahí les he subido un apartado en la plataforma donde dice, habla de una biblioteca. Por el momento solamente hay un libro que es una implementación de buenas prácticas de manufactura, creo que en industria agropecuaria, pero es muy aplicado a los alimentos, básicamente todos los aspectos de la implementación de buenas prácticas. También les voy a subir el Códex Alimentarius, que básicamente también es como el código fundamental, digamos, de donde surgen todos los principios, reglas, normas para la industria de alimentos. Es necesario también que un ingeniero en alimentos conozca el Código Alimentario, al menos lo lea y conozca sobre él. Entonces, el código, ahí se lo voy a subir en la plataforma. Ahorita creo que no lo subí, pero ahí se lo voy a subir la última versión que está habilitada en la página de la FAO, por si usted lo quiere descargar y leerlo, ¿verdad? Y tenerlo siempre como base fundamental en la industria de alimentos. Es necesario tener el código alimentario. El Código Internacional Recomendado de Prácticas de Principios Generales de Higiene de Alimentos, que reúne aportes a toda la comunidad internacional. Ese es el código. A partir de eso, dice, se surgió lo que es el Código Alimentario. El Código Internacional Recomendado de Prácticas y Principios Generales de Higiene de los Alimentos. El Código Alimentario establece las bases para garantizar la higiene de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Es decir, desde la parte de la agricultura, la ganadería y todo eso, desde la producción primaria, que es la parte que vamos a agregar en el contenido de la materia, la producción primaria, hasta el consumidor final. ¿Bien? Desde que se crea la materia prima, el alimento, desde que en el campo se siembra el producto, o en el caso de ganadería, por ejemplo, todo lo que es agropecuario, hasta que el producto le llega al consumidor, hasta que el usuario a manipular para comerse, ¿verdad? Es todo lo que involucra el código alimentario. Es una colección de normas, códigos de práctica, directrices y otras recomendaciones internacionales reconocidas relacionadas con los alimentos, la producción de alimentos y la inocuidad de los alimentos. Base esto del código alimentario. Por eso porque no se enfatiza en estudiar el códex, pero sí se lo voy a colocar ahí para que usted lo lea y tenga conocimiento del mismo, ¿verdad? El códex dice cubre todos los alimentos, ya sean procesados, semi-elaborados o crudos, ¿ya? Eso es bien importante, ¿verdad? Y luego, además de las normas para alimentos específicos, el Código Alimentario contiene normas generales que cubren cuestiones como el etiquetado de alimentos, la higiene de los alimentos, los aditivos alimentarios y los residuos de plaguicidas, y los procedimientos para evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de la biotecnología tremenda. Básicamente es todo el proceso como tal, ¿no? Bueno, eso en cuanto a un poquito así de dónde surgen las buenas prácticas de manufactura. Y para hablar de buenas prácticas de manufactura es necesario siempre hablar de la inocuidad alimentaria. No podemos hablar de buenas prácticas sin hablar de inocuidad. Se refiere, dice, a las condiciones prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos. La inocuidad de los alimentos es la ausencia o nivel seguro y aceptable de peligro en los alimentos que puedan dañar la salud de los consumidores. Es decir, todo aquel producto que daña la salud de los consumidores no es inocuo, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces uno dice, bueno, va a comprar algo a la calle, compra una comida y de repente dice, bueno, esto me cayó mal. Tal vez tenía una bacteria, se paró una mosca ahí y tenía una bacteria y me enfermó. Una enfermedad que se cura fácilmente, ¿verdad? Pero ese producto no es inocuo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las circunstancias posiblemente lo hicieron con las medidas higiénicas adecuadas, se lavan las manos y lo preparan bien, pero si llega una mosca y se para en el alimento y lo contamina, básicamente tiene las condiciones como tal que me permitan que ese producto sea inocuo, ¿verdad? Como tal. ¿Por qué?
eso genera ya dañar la salud del consumidor. Entonces la inocuidad va orientada a eso. Es la ausencia, o sea, no existe. O niveles seguros y aceptables. Hay ciertos límites en los cuales, en algunas cuestiones de bacteriológicas y todo eso, que permiten niveles aceptables en los cuales no dañan la salud de las personas, ¿no? Entonces, eh, siempre y cuando exista la ausencia total o esté dentro de los niveles seguros y aceptables del peligro en los alimentos, se puede considerar que es un producto inocuo. Entonces la inocuidad va orientada a eso, a evitar que el producto dañe la salud del consumidor. Los peligros transmitidos por alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica, química o física, y con frecuencia son invisibles a simple vista. Bacterias, virus o residuos de pesticidas son algunos ejemplos. Son cosas que no podemos ver, ¿verdad? Las bacterias, los virus no los podemos ver. Pero no solamente la parte microbiológica, química, que podría ser algo tóxico, por ejemplo, un alimento que no hizo una mezcla bien o le cayó un químico y lo cual se vuelve tóxico para el humano, o también físico. ¿Ya? De repente hay alimentos en los cuales ha encontrado un vidrio, un cristal, un alfiler. Hay casos. Yo he vivido casos en los que encontramos en un pollo un alfiler, ¿verdad? Y un trozo de alfiler y le quedó a la persona ahí en las encías incrustada. Entonces, ese producto no es inocuo. Posiblemente lo hicieron de forma aseada, se lavaban las manos, había lo más que se pudo, pero del momento hay un contaminante físico que puede dañar la salud de la persona, ese producto no es inocuo como tal. Y para eso es bien importante definir los conceptos como claves, que es peligro y riesgo. ¿Ya? El peligro es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento. ¿Ya? Eso es, ahí está. ¿Ya? O una propiedad de que puede provocar un efecto nocivo para la salud. Las buenas prácticas de manufactura, la inocuidad alimentaria va orientada a eliminar por completo los peligros. Es decir, el producto no debe de llevar ningún peligro para la salud del consumidor. Ese es el objetivo de las buenas prácticas de manufactura. Y luego está el concepto de riesgo. El riesgo, dice, es la función de probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros presentes en los alimentos. Las buenas prácticas de manufactura van orientadas a eliminar o identificar esos riesgos que pueden llevarme a generar un peligro en el producto. ¿Ya? Es decir, la idea es identificar los riesgos, atacar los riesgos, porque el riesgo no es el peligro, el riesgo es la probabilidad del efecto o del peligro se ve. ¿Ya? Por lo tanto, siempre debemos orientarnos a la parte de riesgo. Y hoy en día todos los sistemas de gestión, inclusive de seguridad alimentaria, como la ISO 22000, o incluso las HACCP, también ya hay una nueva versión que involucra la parte de riesgos. Todo está orientado a riesgos, sistemas de gestión de calidad de producto, todo está orientado hoy en día a riesgos. Esa es la evolución que ha tenido de 2015 a 2018, las nuevas versiones de normas en la parte de riesgos, ¿verdad? Y en este caso, en la parte de la inocuidad alimentaria, también es muy aplicable la parte de riesgos, porque el objetivo de la PPM, del HCP y todo eso, va orientado a eliminar esos riesgos. Y más que todo las buenas prácticas de manufactura, porque son la base fundamental, es el pilar, digamos, de un sistema de gestión. Entonces, el objetivo es ese, eliminar los riesgos que existen. Luego acá le pongo algunos desafíos de las autoridades encargadas en estos temas. Hoy en día, ¿verdad? Bueno, en esta parte de los codes, las normativas y todo eso, hay ciertas organizaciones las cuales están actualizando todas estas normativas o directrices con el fin de que adaptarse a las situaciones actuales, ¿verdad? De todo lo que involucra la globalización actual en el mundo. Entonces, las autoridades estas, dice, se encargan de la creciente carga de enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Ya? Cada vez los alimentos se vuelven un medio más de transmisor de enfermedades, ¿verdad? Los cuales son un peligro para los consumidores. Cada vez el mismo crecimiento de la industria
industria alimentaria, ustedes pueden ver una gran cantidad de restaurantes, negocios de alimentos y todo eso. Eso a la vez genera más riesgo para la propagación de enfermedades y por eso todo tipo de industria, negocio debe de aplicar buenas prácticas de manufactura en el procesamiento, fabricación, empacado y comercialización de productos alimenticios. Rápido cambio en tecnologías de producción, desarrollo de sistemas de control alimentario, comercio internacional, cambios de estilo de vida. Bueno, muchas veces son requisitos como tales para poder comercializar el producto. Yo, por ejemplo, en la empresa les comentaba que trabajé en el área, en ese proyecto, desarrollando el proyecto de todos los programas prerequisitos para la certificación de HACCP. Eh, Ahí se fabricaba, por ejemplo, aceite de cocina, manteca vegetal y base, por ejemplo, para la margarina, base de margarina. Básicamente era un requisito porque en el momento que yo llegué a la organización no tenían implementado, habían buenas prácticas de manufactura, pero de forma eh, genérica, ¿verdad? Es decir, todos sabemos los conocimientos que hay que tener, lavado de manos y todo eso, pero no estaba todo implementado como tal o documentado como tal. Entonces, y toda la parte de los programas prerequisitos. Entonces, uno de sus proveedores, un proveedor Unilever, que era muy famoso, ¿verdad? Para la margarina Mirasol, prácticamente estaba exigiendo para poder comprar que la empresa se certificara en HACCP. Entonces, eso llevó a la empresa a desarrollar el proyecto y partía siempre, como todos los programas prerequisitos de HACCP, las buenas prácticas de manufactura y todos los programas de saneamiento. Entonces, y muchas veces el comercio internacional, como o la parte de, en este caso, el Unilever, una empresa multinacional, exigía a sus proveedores eso, ¿no? Porque ellos sí estaban certificados como tal. Luego los estilos de vida que han cambiado, ¿verdad? Y la conciencia, y eso es bien importante, de los consumidores. Cada vez el consumidor es más exigente en cuanto al producto que consume, para la redundancia. Y eso hace que el consumidor exija mejor calidad. Y bueno, aquí quiero, para que no se aburran, porque puede ser que se aburra, ¿verdad? De tanto solo yo estoy hablando. Quiero escucharlos con respecto a esto. Y hablamos de inocuidad y calidad, ¿ya? Inocuidad y calidad. Son dos términos que hasta cierto punto podrían parecer similares, ¿ya? Pero que no son similares, no son similares. Voy a consultarle, veamos a Daniela Perla. Está por ahí, Daniela. Ya no está, Daniela, la estaba viendo, pero ya no está. Gilberto Galicia. Gilberto Galicia. ¿Está por Hola, ahí, buenos días. Gilberto? Buenos días. Buenos días. Tengo ¿Me una escucha bien? pregunta con esta parte de... ¿Me escucha? Sí. Sí, sí. Estábamos viendo la parte de inocuidad y calidad. Eh, Tengo una pregunta, ¿sí? ¿Qué piensa usted mismo? Hablar de inocuidad que calidad, digamos, un producto podría ser inocuo y de buena calidad, o de buena calidad y no inocuo. No sé si me di a entender, pero ¿es lo mismo hablar de calidad o inocuidad a su criterio? Eh, sí es lo mismo porque si un producto no es inocuo, no cumple con la calidad que exigen la, la, la normativa. Ok, veamos otro punto de vista. Sabrina Figueroa, ¿está por ahí, Sabrina? Hola, buenos días. Sí, ingeniero. Bueno, con respecto a eso, considero que Bu- es
no es lo mismo, porque considero que calidad es como la aceptabilidad que influye un producto en el comercio, ¿verdad? De los consumidores finales, ¿verdad? Digamos, yo puedo procesar algún alimento y puede ser aceptado, pero eso no da a conocer que mi alimento sea inocuo, ¿verdad? Para que mi alimento sea inocuo tiene que llevar bastantes características, ¿verdad? Desde el momento de su producción, almacenado y distribución, ¿verdad? Entonces, yo considero que esa es como la diferencia que puede haber, ¿verdad? Sí, la verdad que usted ha dicho algo bien importante. Bueno, creo que ambos tienen razón. Primero, Gilberto lo veía desde un punto de vista en el que si es algo inocuo, es de calidad. Eh, Aparentemente así debería de ser, ¿verdad? Es de calidad. Pero la calidad básicamente abarca, como dice, híjole, ya se me olvidó el nombre, a quién le pregunté, pero bueno, Catherine, creo, no, ¿verdad? No me Sabrina. acuerdo cómo dice. Bueno, Sabrina, perdón, Sabrina. Como dice Sabrina, tiene mucha razón también, la calidad involucra otros aspectos, no necesariamente la inocuidad, aunque es parte de, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted puede decir la calidad, por ejemplo, del producto como tal, puede involucrar aspectos, por ejemplo, como el sabor, la presentación, ¿verdad? Y posiblemente usted va a un restaurante o compra en un comedor algo y usted va a decir qué buena calidad es el producto, o sea, sabe súper rico y viene bien presentado, y lo ve bien bonito como tal, ¿no? Pero lo come, el sabor es delicioso, el producto y es de buena calidad, dice usted, pero se enferma, se enfermó del estómago, ¿ya? Que es lo más común, ¿verdad? En la parte este, podríamos decir, en la parte de enfermedad, ¿verdad? Hasta cierto punto. Este, por aquí me dicen, en pocas palabras, que un producto inocuo es que cumple con requisitos de salubridad. En cambio, calidad, características que son de aceptación para los consumidores. Sí, ¿verdad? Prácticamente esa es una forma de verlo así. Un producto básicamente inocuo se puede decir que es de calidad, pero un producto de calidad no necesariamente puede ser inocuo. Lo inocuo va más allá, como dicen por ahí, ya se va a requisitos de salubridad, me dice aquí Alejandra. Es decir, se va, no sé si alguien quiere opinar por ahí. Ingeniero, Entonces, si disculpe que podemos se tener me un alimento que descargó. sea de buena calidad. Ah, a usted le pregunté por ahí, bueno, ya le vamos a preguntar después, pero Ok. este, la, eh, más adelante, no se preocupen, no tenga pena. Entonces sí podemos tener un alimento que sea de buena calidad, pero que no sea inocuo debido a su preparación. Exacto, ¿verdad? Es decir, la inocuidad lo que busca es que el producto no dañe la salud del consumidor. Y normalmente el consumidor, la inocuidad no la puede ver, ¿verdad? No es algo tangible como tal, ¿verdad? Como resultado sí, porque usted comió y no se enfermó, no le dañó a su organismo el producto, ¿ya? Y ojo, que no necesariamente hay productos que lo van a dañar y lo van a enfermar inmediatamente que usted lo consuma, ¿ya? Hay productos que por su preparación, por su químico, ¿verdad? Lo pueden dañar o generarle una enfermedad al tiempo, ¿verdad? Pero ahí hasta ese punto no se ha llegado, digamos, a establecer una inocuidad como tal, aunque en la parte del procesamiento y todo eso se debería de considerar con el fin del producto de no dañar la salud del consumidor. Yo creo que la calidad entonces va más referido a la propiedad organolépticas del producto y no las condiciones de la solubilidad. Así es, ¿verdad? Es decir, la calidad va orientada a esa parte, se podría decir visible o tangible que nosotros tenemos, ¿verdad? O que la persona puede presenciar como tal. Dice, los términos de inocuidad de los alimentos y la calidad pueden inducir a engaños. Cuando se habla de inocuidad de alimentos, se hace referencia a todos los riesgos, sean crónicos o agudos, que pueden hacer que los alimentos sean nocivos para la salud del consumidor. Se trata de un objetivo que no es negociable. Aquí no hay tales, en la cuestión de la inocuidad, no puedo decir yo negociar con eso, es decir, no importa, se contaminó, no, que así se vaya, sabe rico, ¿no? ¿Verdad? No se trata de eso.
Ahora, el concepto de calidad dice abarca todas las demás atributos que influyen en el valor de un producto para el consumidor. Engloba, por lo tanto, atributos negativos como estados de descomposición, ¿ya? Eso sí es parte de la calidad, ¿verdad? Ya está vencido, por ejemplo. La contaminación con suciedad, si es polvoso, ¿verdad? Si va ahí suciedad en el producto, decoloración, olores desagradables, pero también atributos positivos, como origen, color, aroma, textura, métodos. Es todo aquello que usted puede ver, sentir, ¿verdad? Y apreciar en el producto como tal. Pero como le digo, usted perfectamente puede probar un producto que lo considera de buena calidad porque tiene un buen empaque, buena textura, un buen sabor, color, todo muy bonito, la presentación y el sabor riquísimo, pero que al consumirlo se enferma porque tiene una bacteria como tal. Entonces, ahí es bien importante saber diferenciar entre inocuidad y calidad, ¿ya? Claro, ambos deben de ser objetivos dentro de toda empresa procesadora de alimentos, la inocuidad y la calidad. Pero la inocuidad como tal no se negocia. Al final es lo más crítico, ¿verdad? Porque va a dañar la salud del usuario. La calidad, posiblemente el usuario lo que va a pasar es que ya no le va a comprar. Bueno, la inocuidad también, ¿verdad? Posiblemente también. Pero en la parte de la calidad, usted, bueno, se venció, bueno, lo desecho, sabe mal, no me gusta, pues ya no lo compro. ¿Ya? Pero la inocuidad es más delicada como tal. La inocuidad es más delicada. Entonces, eso es bien importante a la hora de identificar. Dice, las preocupaciones concretas sobre los riesgos alimentarios se han centrado en general en los siguientes aspectos. Eso en la parte de los riesgos alimentarios. Riesgos microbiológicos, residuos de plaguicidas, utilización inadecuada de los aditivos, contaminantes químicos, incluidas las toxinas biológicas y la adulteración de los alimentos. Esos son básicamente donde se enfoca la parte de los riesgos alimentarios cuando se habla de la parte de la inocuidad como tal. Voy a volver a proyectar acá. Los riesgos alimentarios y la pérdida de calidad pueden producirse en diversos puntos de la cadena alimentaria. Y es difícil y costoso comprobar su presencia. Eso es bien importante, ¿verdad? Posiblemente uno a veces compra un producto y le hizo daño, pero a veces queda hasta el incierto de qué es lo que consumió, porque posiblemente en el día consumió de diversos lugares o de diversas fuentes de productos, y usted a ciencia cierta no sabe ni qué le hizo daño. Y eso es lo que normalmente uno a veces pasa, ¿no? Dice, no sé ni qué me hizo daño. A saber qué fue, a excepción cuando usted sabe algo, que de repente va a un lugar o consume algo y solo eso ha comido y de repente se enferma, y sabe usted que ese es el producto, ¿no? Pero muchas veces es muy difícil comprobar la presencia, ¿no?, de todos estos riesgos en un producto como tal. Un planteamiento bien estructurado y preventivo que controla el proceso en el método más implicado para mejorar la inocuidad y calidad de los alimentos. Mucho, pero no todo es posible, dicen. Los riesgos alimentarios se pueden controlar a lo largo de la cadena alimentaria mediante la aplicación de prácticas adecuadas. Por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura. Ese es el objetivo de la PPM. ¿Ya? Lograr identificar o eliminar esos riesgos, ¿ya? Eliminar esos riesgos de contaminación del producto. Un importante planteamiento preventivo que puede aplicarse en todas las fases de producción y elaboración y manipulación de los productos alimentarios o alimenticios es el sistema HACCP. ¿Ya? El sistema de HACCP, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Ya? Hoy, como les digo, hoy en día ya se ha metido la parte de riesgos, yo creo que se lleva una R por ahí, y más arriba, y aquí podemos verlo en la pirámide esta, es como una pirámide de inocuidad alimentaria, se le denomina, ¿ya? Aquí tenemos lo base, o la base de toda la pirámide de la inocuidad en los productos es las buenas prácticas de manufactura. Y luego los POEs, que son los procedimientos de saneamiento, que vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Que todo eso son parte de los prerequisitos. Todos estos son parte de los prerequisitos. Creo yo que eso lo verán más de lleno en la materia de los prerequisitos, ¿no? Programas prerequisitos. ¿Ya? Todos esos son programas para prerequisitos.
dentro de cuáles están las buenas prácticas, que es como los más amplios, ¿no? Luego están otros programas, por ejemplo, programas de sanitización, programas de prevención de plagas, eh, saneamiento, y hay otros tipos de programas como tal. Luego, a partir de ahí, el siguiente paso son las HACCP, ¿ya? O los sistemas de análisis de peligro y puntos críticos de control, que está orientado a eso, a la identificación de, en el proceso de producción del producto alimenticio, identificar aquellos puntos críticos de controles, de análisis de los peligros, es decir, aquellos puntos en los cuales se puede generar, hay un riesgo de contaminación del producto. Es decir, que usted ahí, en ese punto, debe de identificarlo para poder eliminar ese riesgo, ¿ya? Y que no caiga en un peligro para el consumidor. De eso se enfoca la HACCP, de la identificación, control, seguimiento y eliminación de los puntos críticos de control. Por eso se le denomina análisis de peligro y puntos críticos de control. Hoy en la actualidad se habla ya un poco más de riesgos. Y por último está la gestión de la inocuidad alimentaria, que esto ya es la norma ISO 22000, ¿ya? Es como lo máximo en cuanto a sistemas de gestión, ¿verdad? Si una empresa está certificada con ISO 22000, básicamente tiene un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Eso involucra que tiene análisis de peligro y puntos críticos de control y que por lógica debe tener implementado todos los programas prerequisitos, incluyendo las buenas prácticas de manufactura dentro de la organización. Entonces, por eso dice, la inocuidad de los alimentos juega un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad de los alimentos en cada etapa de la cadena alimentaria, ¿sí? Hasta el final de la cadena, preparación y el consumo. Cualquier establecimiento dedicado a la elaboración de alimentos que esté interesado en implementar el sistema HACCP debe cumplir con una serie de condiciones previas, conocidas como prerequisitos. Si quiere usted tener un sistema de gestión, es decir, una ISO 22000, o un sistema de identificación de productos críticos de control o análisis, tiene que tener implementados los prerequisitos, ¿ya? Los prerequisitos son de cumplimiento obligatorio para la implementación del HACCP, ya que son su base fundamental. En el proyecto que yo trabajé, ese era el objetivo, ¿no? Implementar toda esta parte de los programas prerequisitos, ¿ya? Porque no tenían básicamente nada, ni documentado. Y una empresa que tenía años de estar laborando. Entonces, así pueden haber muchas empresas que estén con buenas prácticas, donde llega el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, la certificación, creo que el Organismo Nacional de Certificación, pero que no tiene un sistema de HACCP, un sistema de gestión. Entonces, ya eso implica sí implementar todos los prerequisitos, los programas prerequisitos. Y dentro de los programas de los prerequisitos está las buenas prácticas de manufactura, que es lo que nos conlleva todo el curso que vamos a ver ahora. Es decir, ¿qué es lo que implica las buenas prácticas de manufactura? No solamente es durante el proceso, involucra todo las buenas prácticas de manufactura. Y ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, según la FAO, dice en 97, para la aplicación del sistema HIS provee buenos resultados necesarios que tanto la dirección como el personal comprometen y participen activamente. Bueno, esto es parte, y quizás en la parte ya de implementación lo vamos a hablar más de lleno, que es el hecho del compromiso que debe haber dentro de la organización. Es importante eso, desde la dirección hasta el operario que está en la línea de producción. Deben de estar plenamente comprometidos con las buenas prácticas de manufactura, porque muchas de las buenas prácticas de manufactura tiene que ver con la actitud del personal, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la actitud, la capacitación que tenga el personal, y qué tan apto también sea, no solo actitud, no qué aptitud también, y el compromiso que tenga también el personal. Porque al final es bien, aunque usted la implemente, es bien difícil estar pendiente de todo el personal. Entonces, todas aquellas conductas de higiene, de salud que debe tener el personal son bien críticas. Ya cuando entremos a la parte de higiene, en la parte del personal, ahí vamos a ver todo eso. También se requiere un enfoque multidisciplinario. Eso también es importante, ¿verdad? En las áreas, en las empresas, no solamente el ingeniero en alimentos, todo, ¿verdad?
toda la parte, todo el área, para implementar deben participar muchas áreas, no solamente el área de producción, sino que el área de calidad, microbiología, salud pública, técnicos en alimentos, salud ambiental, química, ingeniería, etcétera, ¿no? Todos deben estar involucrados a la hora de implementar esto. Eso vamos a entrar de ahí. Aquí, por ejemplo, habla, bueno, la HCCP en la gráfica dice, las BPM están dentro de la HP, bueno, y aquí incluso habla de las BPA, que son buenas prácticas agrícolas, agropecuarias, perdón, en la cual es la parte primaria, ¿no? Desde ahí se debe de arrancar, básicamente, no solamente desde cuando ya me llega la materia prima, sino desde la creación de la materia prima. Eso es la parte del producto primario como tal. Y ya viendo entonces, va a ser un conjunto de operaciones que deben ser vistas como parte integral de los procesos de elaboración y preparación de los alimentos para asegurar la inocuidad. Estas operaciones serán más eficaces si se aplican de manera tanto regular y estandarizada como debidamente validada, siguiendo las pautas que rigen los procesos de acondicionamiento y elaboración de alimentos. ¿Ya? Y por eso ahí se habla también en la parte de los prerequisitos, a la parte de las buenas prácticas de manufactura, dice los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que se le conoce como POES, ¿ya? Que están dentro de la organización. Los POES, dice, son complementarios a la PPM y forman parte de los principios generales de higiene. En los POES están toda la parte de sanitización, el procedimiento de sanitización, por ejemplo, en una planta industrial, ¿no? O en una área de reclusa, por ejemplo. También de control de plagas, ¿no? Todo lo que es control de plagas, eso es parte de todos los programas prerequisitos y los procedimientos de saneamiento, perdón. Es importante destacar la importancia de los principios generales de higiene de los alimentos como base fundamental para poder aplicar el sistema más complejo en la gestión de inocuidad y la calidad de productos alimentarios. Antes de aplicar un HACCP, es importante el cumplimiento adecuado de la BPM y los POES. Esto es bien. Entonces, hoy en esta materia vamos a estar viendo la base de las buenas prácticas de manufactura. De no ser así, la aplicación del sistema es la identificación de puntos críticos de control que muy bien podrían haber sido atendidos por la BPM. Esa es la idea de la BPM. Identificar todos esos puntos críticos, ¿ya? Asegurarse que esos riesgos no se conviertan en peligro, sin tener que ser vigilados y controlados bajo el sistema HACCP. Esto también suele ocurrir en una aplicación deficiente de la PPM. Suele pasar. Muchas empresas tienen implementada la PPM, pero el producto siempre sale dañado, sale sobre los límites, por ejemplo. Yo recuerdo en algún momento, yo también tengo una en la empresa como auditor de sistemas de gestión y hace un tiempo aquí en el país he tomado una costumbre de las empresas certificadas que hacíamos autoauditorías. Entre empresas se apoyaban, ¿verdad? Es decir, con otra empresa que también estaba certificada en sistemas de gestión y de una empresa se iba a auditar a la otra y de esa otra empresa se auditaba a la empresa donde uno laboraba. Eso con el fin porque muchas veces los auditores internos, como ahí están dentro de la organización, muchas veces de tanto estar dentro de la organización no es posible ver todos los aspectos de la organización como tal. A veces alguien tiene que llegar para entender o ver algo, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a hacer una auditoría a una empresa de helados, no voy a decir nombres porque una empresa muy grande de helados aquí en el país, donde hacen paletas, hacen sorbete y toda esa historia. Y casualmente era auditor del área de calidad, y básicamente un proceso del día a día, en la fabricación de paletas, al revisar el proceso como tal, encontré fácilmente, al verlo, la información que tenía, que el producto estaba fuera de los límites. Se me ha escapado ahorita algo, se me ha escapado de qué era, no sé, no creo que era una bacteria, era algo,
no recuerdo, pero estaba fuera de los límites, ¿ya? De los límites permitidos. Y así estaba saliendo toda la producción y el personal de calidad lo registraba de esa forma. Y aún cuando estaba fuera de los límites en las pruebas de calidad que le hacían, lo cual podía poner en peligro la salud del usuario, del consumidor, porque se me escapaba, no me voy a recordarme y les cuento en la próxima clase la palabra de qué era lo que estábamos evaluando, ese criterio de aceptación, pero que era un criterio en el cual el usuario se podía enfermar. Y así se estaba generando la producción, ya tenían días y el producto ya había salido al mercado. Entonces, pero bueno, tenían los procedimientos, tenían todo estaba bien definido, tenían buenas prácticas, ¿no? A mí cuando yo entré a la planta me sanitizaron, me pusieron mi botas, todo, ¿verdad? Aplicando muy bien las buenas prácticas. Pero el criterio de la persona que estaba en calidad, el cual llevaba el registro del control, aun cuando estaba establecida en la documentación técnica de que el producto, esa paleta no podía salir si no estaba dentro de esos límites, no se podía vender si no estaba dentro de esos límites, algo de lácteos, no recuerdo. Aún así el producto estaba saliendo. Y cuando le cuestioné eso, no hay lo que decir. Cuando lo llevamos a las gerencias, se asombraron y se apenaron por eso y inmediatamente tomaron acciones al respecto. Pero, ¿qué quiere decir? Que aún cuando tenemos buenas prácticas de manufactura como tal, no necesariamente quiere decir que sean eficientes, ¿verdad? Y allí depende mucho porque allí era más aspecto de la persona que estaba en calidad, que aún se habían ido registrando en el laboratorio los resultados de las pruebas de laboratorio y que estaba fuera de los límites, el producto salía. ¿Ya? Y entonces eso suele ocurrir también, ¿no? Una aplicación deficiente de las buenas prácticas de manufactura como tal. Entonces, allí es importante no solamente implementarlo y tenerlo, sino identificar los riesgos y evitar ese peligro, ¿verdad? Allí ya entra también la parte de la conciencia personal que más adelante en los temas que veamos en la materia, vamos a ver. Bueno, ya nos van quedando 5 minutos. Ingeniero, una pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, dígame. Las BPM y Sí, las BPM y los POE se rigen por el Códex Alimentarios. En el códex están como las directrices para las buenas prácticas de manufactura y todos estos lineamientos. Ahora, el códex tampoco le dice hasta cierto punto una forma bien exacta, digamos, y como todo sistema de gestión, ¿verdad? Nunca le dicen exactamente cómo hacerlo, sino que solamente son directrices y lineamientos generales, ¿ya? Pero sí los establece. Ahora, no entra a detalle, por ejemplo, definir las buenas prácticas, cómo debe ser, cómo debe implementarse, igual que los POEs, ¿no? Tampoco. Pero sí involucra toda la parte de estos programas prerequisitos y los lineamientos generales. Son más directrices y lineamientos generales que una forma, digamos, específica de cómo se debe implementar. No sé si esa era la pregunta. Sí, ingeniero. Gracias. Ok. Bueno, y luego ya vamos terminando, pero bueno, me quedan unas pocas acá diapositivas. Dice, bueno, lo de los BPM dice, el sistema HACCP muestra una relación de interdependencia y su aplicación demanda el conocimiento de los principios de H para garantizar una visión integral de la inequidad. Es decir, son dependientes uno del otro, ¿verdad? Es necesario para poder implementar HACCP tener una BPM eficiente. Y ya solamente para terminar, vamos a definir aquí el concepto como tal de las buenas prácticas. Donde dice, son actualmente las herramientas básicas con las que contamos para la obtención de productos inocuos para el consumo humano, incluyendo tanto la higiene y manipulación como el correcto diseño y funcionamiento de los establecimientos. Y abarcan también los aspectos referidos a la documentación y registro de las mismas. Son prerequisitos del sistema de análisis de peligro y puntos críticos del control. Yo quería entrar en detalle en eso, ¿verdad? Que esto es lo más importante. Las BPM, según Códex Alimentario, se pueden desglosar en los siguientes principios.
Y lo que hablábamos anteriormente en la pregunta que me hacía, la BPM le dice, mire, los siguientes principios, el códex, perdón, le dice que la BPM se desglosa en estos principios. Claro, se enfoca en los principios y en un aspecto general de cada uno de los principios. No entra a detalle de cómo es la implementación o cómo es cada uno de, porque muchas de las industrias dependen, cada industria es un mundo aparte, ¿no? Entonces sí le da el lineamiento, le da por dónde debe de ir, pero no es que tampoco le va a desarrollar un manual como tal. Eso cada quien lo desarrolla en una organización. Entonces el Códex Alimentario dice se puede glosar en los siguientes principios. La producción primaria, por eso yo les cambié un poco la parte de la temática, porque vamos a tratar de abarcar todo lo que involucra la PPM. La producción primaria, eso es importante, es decir, la materia prima, cómo llega la materia prima, desde que ahí entra toda la parte agropecuaria. Luego el proyecto y construcción de las instalaciones, esto ya en la planta, cómo deben de ser las instalaciones en una planta de alimentos. Luego el control de las operaciones, ya en la parte del proceso, el mantenimiento y el saneamiento de las instalaciones, ¿ya? Eso también involucra la PPM, es decir, cómo debe ser el mantenimiento y la sanitización de las instalaciones. Luego la higiene personal, que eso es bien importante. El transporte también lo involucra las buenas prácticas de manufactura. Y luego información sobre los productos y sensibilización de los consumidores y la capacitación. Yo le he agregado, aparte de estos lineamientos que hablan las buenas prácticas de manufactura, la parte de capacitación y las auditorías, ¿verdad? En todo lo que es el contenido que vamos a ver en la materia. Y la documentación, que es bien importante también. Entonces dice, las buenas prácticas deben aplicarse con criterios sanitarios. Podrían existir situaciones en las que los requisitos específicos que se piden no sean aplicables. Ya no todo aplica, eso es bien importante, ¿no? No todo aplica. Las claves están en evaluar si la recomendación es necesaria. Como alimentario, dar recomendaciones, lineamientos, ¿ya? No necesariamente es obligatorio porque no todo aplica en las diferentes industrias alimentarias, ¿no? Y para eso, y para terminar, ¿cuáles son los objetivos básicamente de la PPM? Bueno, establecer normas generales para la operatividad de una organización. Ahí ya no son recomendaciones, ¿ya? El Códex da recomendaciones generales para todo tipo de industria alimentaria, desde la creación de la materia prima hasta el consumo humano. Pero ya dentro de la organización, cuando ya usted lo hace parte del manual de unas prácticas de manufactura de su organización, se convierten en normas y reglas que deben de cumplirse dentro de la organización para operar en esa organización. Luego también el objetivo es garantizar el monitoreo de los procesos. Allí se involucra también la parte de control de calidad, ¿ya? El control de calidad orientado a la inocuidad, ¿verdad? Luego asegurar que el personal conozca la importancia de la sanidad y esté entrenado en higiene personal laboral. Eso es la parte también importante, la parte de capacitación, y por eso vamos a hablar un poco de eso también en su momento. Evitar la contaminación cruzada del producto con otros productos, ¿verdad? Elaboración de alimentos salubres, ¿ya? Que no dañen la salud del consumidor, la protección del consumidor y la protección de los mercados. Ese es básicamente los objetivos de las buenas prácticas. ¿Qué beneficios nos trae eso a las organizaciones? Producir alimentos seguros. Eso nos va a llevar a aumento de la competitividad y la productividad. Si el producto es seguro, nos van a comprar más, ¿verdad? Vamos a ser más competitivos, vamos a estar mejor en el mercado. Luego, producir, medir el desempeño de su compañía también, identificará sus debilidades, las fortalezas, motivación personal, crece la conciencia del trabajo con la calidad y crece su nivel de capacitación. Eso es quizás uno de los aspectos más importantes y que más se debe trabajar, a veces por cultura en el país, ¿verdad? Es bien complicado trabajar con la motivación personal y la conciencia en estas áreas. La conciencia, porque hay lineamientos, hay reglas de higiene y todo, pero a veces las personas cometen el error de faltar a esas reglas. Entonces ahí se necesita la conciencia y capacitar adecuadamente al personal y hacerle entender la importancia que conlleva aplicar todas estas normas, ¿verdad? Como tal.
Y luego otro de los beneficios es la disminución de las inspecciones de los clientes. Se genera confianza al consumidor, se minimiza la probabilidad de ocurrencia de enfermedades transmitidas por el miembro. Y aparte de esto también no entramos de lleno a demandas, a la parte laboral, ¿verdad? Multas, todo eso también se evita aplicando buenas prácticas de manufactura. Bueno, eso como una introducción de lo que es las buenas prácticas de manufactura.